esta presentación va a ser un poco continuación a la de Rodrigo. Yo no trabajo en Big Data ni trabajo en infraestructura, yo trabajo más, digamos, o sea, primero estaría la recolección de los datos, el almacenamiento de los datos, hacer que los datos estén almacenados de manera eficiente, que se puedan leer de manera rápida, y luego estamos la gente como yo, que somos los que los utilizamos para crear productos, para entender cómo funciona la empresa, pero somos los consumidores de los datos, no estamos después en el proceso en la vida de los datos, por así decirlo. Bueno, soy Pablo. Mi objetivo hoy es que os quedéis con algunos ejemplos de cómo analizamos datos en British Airways. A lo mejor algunos de vosotros y vosotras usáis datos si tenéis, si estáis trabajando en ventas, si trabajáis para una empresa y usáis bases de datos, a lo mejor si sois diseñadores para, no sé, para almacenar datos. Todo el mundo utilizamos datos, incluso un diseñador puede utilizar rangos de colores o tamaños de imagen o lo que sea, pero bueno, hoy en día todos son datos y bueno, espero que de aquí os llevéis algunos ejemplos de cómo los utilizo en British Airways. Y luego también quería hablar de qué es inteligencia artificial, machine learning, porque actualmente se habla mucho en medios de comunicación, en periódicos, revistas, y bueno, tampoco, yo no soy experto en esto, pero al menos que cuando lo leáis en publicaciones por ahí en medios de comunicación, que sepáis un poco de qué están hablando para que no, para que tengáis una idea clara de qué es, básicamente, porque suena muy a película de ciencia ficción, pero es algo mucho más normal, básicamente. Pues nada, soy Pablo, de Valencia, no muy lejos de Murcia. Sé que muchos sois de Murcia. Y nada, ahora mismo estoy viviendo en Londres, llevo 4 años viviendo aquí. Trabajo en British Airways. Lidero un pequeño equipo de data scientists, aunque bueno, como analistas de datos básicamente, pero mi background viene, o sea, yo hice aeronáutica en la carrera, aunque bueno, no me acuerdo de nada y espero nunca estar en la situación de tener que arreglar nada de un avión por seguridad. No me acuerdo, o sea, hice aeronáutica, pero luego acabé entrando en Iberia, en el departamento de estrategia, así que ahí básicamente yo trabajaba decidiendo pues qué rutas se abrían o si volábamos una ruta, si poníamos el vuelo de por la mañana o vuelo por la tarde, si poníamos un avión grande o un avión pequeño, cuánto iba a costar el billete dependiendo de cuándo era el vuelo, etcétera, etcétera. Y básicamente luego me vine a Londres a una empresa de tecnología, aprendí a programar en Python, que es un lenguaje de programación que ahora es muy popular. Es el lenguaje de programación que mucha gente utiliza cuando quiere dar el salto al análisis de datos. Y bueno, pues a partir de ahí encontré trabajo en British Airways. Llevo 3 años muy guays en esta empresa, pero desafortunadamente esta es una imagen de hace unos meses. Prácticamente todos nuestros aviones están en un parking. Es una imagen bastante inusual, esto nunca ha ocurrido antes. De hecho, tenemos incluso aviones en Madrid. El otro día que tuve que volar vía Madrid, había los 380, que son los aviones muy, muy grandes, estaban ahí aparcados. Y bueno, pues básicamente mi trabajo ahora y el de mis compañeros y compañeras es decidir, ok, ¿qué hacemos? La gente va a volar en el futuro, pero ¿quiénes van a volar antes? ¿Quiénes van a volar después? La gente habrá cambiado su forma de viajar, su forma de hacer reservas, habrán cambiado sus necesidades en cuanto a viajar. Antes, por ejemplo, vendíamos, es decir, la gente tenía unos hábitos de compra definidos porque tenían que ir a la oficina, entonces pues teníamos varias franjas al día donde sabíamos que la gente reservaba, pero ahora si está todo el mundo trabajando desde casa, pues digamos que esas franjas de cuándo sales de casa, cuándo llegas a casa por la noche han cambiado, entonces eso supone que tenemos que cambiar la manera en la que vendemos nuestro producto. También decidir dónde queremos viajar. Ahora es un estado caótico donde hay restricciones aquí, restricciones allá. La gente también, la pandemia ha hecho que cambien
la manera en la que ven el mundo, la manera en la que han decidido viajar y priorizan otras cosas. Así que, bueno, básicamente mi trabajo es utilizar datos y cuando hablo de datos es, pues, bueno, hablando de Instagram, por ejemplo, lo que tenéis que tener claro es que entiendo que aquí mucha parte de la audiencia pues no tiene experiencia con análisis de datos ni siquiera a lo mejor ha trabajado en nada más técnico nunca, pero lo que tenéis que tener claro es que cualquier cosa que os aparece en una pantalla, cualquier cosa que hacéis en Internet, eso queda registrado. O sea, no... Y queda registrado básicamente porque es la única manera de que vosotros podáis tener ese servicio en el móvil. Para poder ver una fotografía en un móvil o una noticia en elpaís.com o enviar un WhatsApp, ese texto o esa imagen tiene que estar almacenada en algún sitio. Entonces, en British Airways tenemos muchas bases de datos, pero cada vez que una persona hace una reserva, pues nosotros tenemos quién es esa persona, desde dónde ha hecho la reserva, cuánto ha pagado, a qué destino va, si esa persona ha viajado antes con nosotros, si esa persona tiene un menor o una pareja en su reserva, etcétera. Luego podemos cruzar esos datos con otras bases de datos que tenemos. Si has hecho la reserva en la página web, podemos saber qué destinos, o sea, qué ciudades has buscado antes de hacer tu reserva. Podemos saber a qué hora te has conectado, podemos saber si has hecho una búsqueda a mediodía y luego por la noche has hecho la reserva, si has hecho una búsqueda en tu móvil y luego por la noche en tu ordenador has hecho la compra final del ticket. Y bueno, pues básicamente mi trabajo es utilizar los datos para saber la gente dónde va a viajar y poder venderle el ticket al mejor precio que podamos. Espero que hasta ahora esté claro lo que estoy diciendo. Y en cuanto estos son lo típico que se dice, hay varias formas de analizar datos, ¿vale? Y las hay más simples y más complejas. Si vosotros tenéis cualquier base de datos en vuestra empresa, si tenéis un restaurante y, no sé, queréis apuntaros cuántos kilos de patatas vendéis a la semana, ¿vale? Y cada vez que compráis o vendéis o lo que sea, lo apuntáis en un papel, eso sería como tener una descripción de una situación, ¿vale? Pues en cuanto a British Airways sería, o sea, vamos a describir la situación. Pues ahora estamos vendiendo tantos miles de billetes para el mes de abril, para el mes de mayo, para el mes de junio y ya está. Y eso sería hacer una descripción, que se utilizas datos para describir una situación. Luego está la parte diagnóstica, que es por qué está ocurriendo esto, ¿vale? Pues si tú tienes un restaurante y tienes una lista de cuántos clientes te entran cada día, por ejemplo, y te das cuenta que los miércoles no te entra menos gente, por ejemplo, un análisis de diagnóstico sería, vale, sé que los miércoles me entran menos personas en el restaurante, ¿por qué me entran menos personas? Entonces ahí pues igual tendrías que intentar utilizar otros datos, ponerte a contar las personas que entran en restaurantes cercanos al tuyo y a lo mejor te das cuenta que los miércoles el Pepito Pérez restaurante delante tuyo pues tiene una oferta, entonces ese es el por qué los miércoles a ti te entran menos personas. Luego hay otro, déjame que ponga un momento el pointer este. No, perdonad. Bueno, por cierto, si tenéis alguna pregunta, me cortáis, me preguntáis durante la presentación. Tú tírale, luego te la hacemos. Luego está entonces está la básica, que es la de descripción, luego hacer el diagnóstico, y estas son mucho más complicadas, la predictiva y la prescriptiva. La predictiva sería, vale, si yo tengo que comprar patatas y sé que si compro muchas patatas me voy a poder ahorrar dinero, por ejemplo, estaría bien saber y poder predecir cuántas personas me van a entrar en el restaurante en el próximo mes, ¿vale? Es decir, no solamente describir cuántas personas me han entrado, ¿vale? O cuántas personas me están entrando, sino cuántas personas me van a entrar en el futuro. Entonces, para hacer esos datos, para hacer esas predicciones, normalmente se requieren más datos y se requiere un tipo de análisis de datos un poco más complejo. Y luego la prescriptiva, que es básicamente, eso es más complicado, es, vale, yo quiero conseguir tanto número de menús vendidos este año, usando datos, usando los datos me darían una estrategia de qué tipo de menú vender, a qué precio, qué día de la semana poner cada menú, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso. Evidentemente, cada parte, o sea, cada tipo de, aquí lo pone, pues,
el prescriptivo tiene mucho más valor, pero es mucho más complejo. El descriptivo normalmente tiene menos valor y es menos complejo. Y bueno, pues con todo esto rollo que os he contado de intentar vender más tickets, intentar vender más menús, intentar que más clientes vayan a tu página web, que más personas compren tus diseños, yo diría que esto ocurrirá en cualquier persona que analice datos, la mayor parte del tiempo la va a dedicar a limpiar y organizar los datos. Y hilando un poco lo que ha dicho Rodrigo antes, cada vez tenemos más y más datos. Entonces, cualquier tipo de herramienta que te permita organizar los datos mejor, poder acceder a los datos de manera más rápida, pues eso va a ayudar en tu proceso de análisis de datos y va a ayudar a tu empresa a conseguir los objetivos que tenga. De forma más rápida, más... Es decir, si pues en vez de estar contando datos en papeles, pues si tienes una herramienta que te permite almacenarlos y tenerlos en la nube, por ejemplo, y acceder a ellos de manera directa, de hacer cálculos sobre esos datos de manera más rápida, etcétera, pues va a ser mejor. Y bueno, en total, el análisis de datos básicamente, y a día de hoy, hay muchísima información, entonces no hay que... Es decir, lo importante es saber extraer el valor de la información y elegir qué quieres analizar, básicamente. Y aquí me enrollo un poco. Pero básicamente, que tienes muchos datos y lo importante y lo complicado es saber qué datos utilizar y cómo utilizarlos y cómo extraer el valor de ellos. Hoy en día podemos ver ejemplos de análisis de datos en cualquier medio de comunicación. Tengo un amigo mío que trabaja en The Times, en el periódico de aquí de Inglaterra, y me dice que cuando en una publicación aparece un gráfico o aparece un mapa o burbujas o algo, tienes muchos más usuarios yendo a esa publicación que si no hay gráficos. Y por eso vemos que, por ejemplo, en El País, en otros periódicos, cada vez aparecen más datos y sobre todo con el COVID hemos tenido muchas publicaciones con visualizaciones de datos. Así que o sea, hay una rama bestial solamente de gente que se dedica a visualizar datos. Es una rama muy chula, la verdad. Y bueno, pues con datos, en mi experiencia, se pueden hacer dos cosas. Uno es lo que os he enseñado hasta ahora, que es explicar el estado futuro y actual de una empresa o de un sistema o de lo que sea, ¿vale? Y luego creación de productos. Yo trabajo mucho más en la parte esta, que nosotros le decimos que es el performance, ¿vale? Es decir, cuántos billetes estamos vendiendo, a quién se lo estamos vendiendo, cuánto dinero estamos generando, etcétera. Pero luego los datos te permiten también generar otro tipo de productos. Y lo importante para generar un producto basado en los datos siempre es tener la primera fase, tienes que saber qué problema quieres resolver, quién va a ser tu usuario, ¿vale? Pues, por ejemplo, si Spotify quiere generar un nuevo sistema de recomendación, antes de ponerse a recopilar datos o hacer análisis de datos o lo que sea, el primer objetivo es saber qué problema quieres resolver. Y es, por ejemplo, pues que hay 1 billón de canciones y la persona no tiene tiempo de estar buscando 1 billón de canciones para encontrar la canción que le gusta. Quiere que un algoritmo le recomiende una canción. Entonces, bueno, el proceso de análisis de datos siempre es el mismo, normalmente. Es recolección de los datos, ¿vale? Y aquí es donde, pues, y cómo almacenarlos, y es donde todo lo que ha hablado Rodrigo entra en juego. Luego, analizarlos, descartar los datos que no vas a utilizar, ¿vale? Prepararlos y luego, por último, crear el producto. En día de hoy, por ejemplo, podría ser si vosotros tenéis una página web donde vendéis cualquier producto, lo primero que tenéis que hacer es pensar qué queréis generar, pues es generar un ranking o generar un banner que aparezca un producto estrella para ese usuario que se está conectando a vuestra página web. Lo primero que tenéis que hacer es recopilar datos de alguna manera, porque si no medís algo no podéis mejorarlo. Esto es completamente bullshit, lo he cogido de internet, pero básicamente es aplicar análisis de datos sobre esos datos que has recopilado, ¿vale? Y aquí es donde entran en juego muchas cosas que luego podemos debatir de esto si queréis,
la privacidad, la seguridad, cada vez hay más data breaches, ¿cómo se dice? Empresas que tienen un problema de seguridad y unos hackers les roban información y entonces de repente hay una tercera persona que tiene nuestras tarjetas de crédito, nuestra dirección, nuestras contraseñas. Privacidad, hasta qué punto queremos que ciertas empresas tengan acceso a todos nuestros datos simplemente por no pagar por sus servicios, etcétera. Y básicamente luego esto es un loop. Generas un producto y lo mides y lo mejoras, ves si los usuarios lo utilizan más o lo usan menos, vuelves a medir, vuelves a cambiar algo, los usuarios lo vuelven a probar, etcétera, etcétera. Y, tío, no sé cuánto llevo ya, pero voy a intentar ir súper rápido aquí, ¿vale? Tírale, pero que vamos bien, vamos bien. O sea, vale. Pues bueno, mi idea con esto es básicamente que sí, porque entiendo que la mayoría de aquí igual no tenéis ni idea de qué es inteligencia artificial o todo esto. Entonces, voy a preguntar a lo mejor a alguien, a ver qué me diga. Alguien que no sepa muy bien lo que es inteligencia artificial. Cuando leéis por ahí inteligencia artificial, ¿qué pensáis que es? Y algún voluntario que hable. José, ¿puedes desmutearte y comentarlo? A ver si está atento. No pasa nada si no. Si alguien está enseñando la película de Her. Sí. Para mí sería un poco esto, ¿no? Lo que, bueno, esto está por encima, sería computación cuántica, o sea, sería otro nivel, pero para mí la inteligencia artificial va hacia esto. Vale. Sí, pues, sí, o sea, en el futuro seguramente tengamos algo así, o sea, una especie de robot. Yo lo espero que se desconecten. ¿Qué? Que digo que yo espero que en el futuro tengamos algo como la ficción que aparece en la película, ¿no? Que terminan desconectándose porque, bueno, cuando termine hago un par de preguntas que me interesa ver vuestro punto de vista como personas que trabajan ahí. Vale. Vale, pues la inteligencia artificial, a lo mejor también leeréis de vez en cuando el machine learning o deep learning, redes neuronales y a veces en la prensa pues aparece de una manera muy sensacionalista, pero la verdad es que lo que quiero que os llevéis de esta charla de los próximos 5-10 minutos es el concepto muy alto nivel de qué es y cómo funciona y las 3 partes que tiene. Básicamente, inteligencia artificial es, o sea, cuando escuchéis machine learning o redes neuronales, etcétera, todo está un poco encapsulado dentro de inteligencia artificial, ¿vale? Y básicamente, inteligencia artificial es cualquier cosa que está programada en un sistema para hacer algo. Entonces, si nosotros creamos un programa muy básico y aquí está en inglés, lo siento porque no se me olvidó decirlo, he cogido muchas slides de cosas que he hecho para mi curro, entonces está en inglés y no lo iba a traducir, pero si ponemos, por ejemplo, queremos saber un algoritmo si esto es una naranja o un plátano y le das una serie de instrucciones. Eso sería inteligencia artificial, porque tú vas a tener un robot donde le has puesto una serie de instrucciones y el robot te va a decir si es de este color, me va a decir que es una naranja y si es amarillo me va a decir que es un plátano. Entonces aquí, si como es de color amarillo, pues me diría que es un plátano. Pero, ¿qué pasa si le pongo una naranja que es de color amarillo? Pues entonces tendría que cambiar las instrucciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto se puede poner muy complicado, ¿vale? Pero básicamente esto es inteligencia artificial y es lo que ha sido inteligencia artificial por muchos años, donde digamos que el humano le ponía una serie de instrucciones a un mecanismo, ¿vale? Que permitía memorizar esa serie de instrucciones y luego tomar decisiones basadas en esas instrucciones. El paradigma ha cambiado un poco, ¿vale? Ahora con la nueva inteligencia artificial o el machine learning. Y básicamente el machine learning lo que hace es, tú no le das instrucciones tú no le das instrucciones a un robot, ¿vale? Sino simplemente le enseñas ejemplos, ¿vale? Y imaginaos que el modelo este sería el robot, ¿vale? Y tú le vas a dar algo de entrada y el robot te va a hacer una predicción. Es decir, le vas a decir, pues si se da esta situación, pasará esto. Entonces, lo tenéis que pensar como que es una persona, básicamente, y tu algoritmo empieza siendo un algoritmo muy, muy tonto, que no tiene ni idea de nada. Entonces,
le tienes que ir dando ejemplos. Si yo quiero que el algoritmo, dependiendo de la temperatura y del tiempo que haya, me diga dónde vivo, ¿vale? Pues le voy a tener que estar contándole muchos ejemplos. Y así es como aprende el algoritmo. En vez de yo decirle, en vez de yo marcarle una serie de reglas y de instrucciones, ¿vale? Simplemente le voy a poner un ejemplo. Pues hace 3 grados y hay nubes. El resultado es que vivo en Londres. Y dice, vale, bien. Entonces, digamos, esto evidentemente es un poco más complicado que lo que estoy poniendo aquí, pero pensad que son una serie de funciones matemáticas, ¿vale? Que hacen memorizar al modelo ciertos patrones entre el input que le estás dando y el output, ¿vale? Entonces, luego dices, pues, entonces te va a pedir más ejemplos. Entonces, otro ejemplo, pues sale, hace 1 grado y llueve. Vale, pues vives en Londres. Pero con 2 ejemplos no es suficiente, le tienes que dar más ejemplos. Pues le das otro ejemplo. Entonces, vale, hace sol y 25 grados. Y vivo en Valencia. Vale, vale. Entonces, bueno, esto básicamente lo repites muchas y muchas y muchas y muchas y muchas y millones, bueno, muchas veces. Hasta que al final el modelo te va a decir, vale, estoy listo, ¿vale? Ya he aprendido que si me das un input, creo que voy a ser capaz de decirte si vives en Valencia o si vives en Londres. Entonces luego lo testeas y dices, vale, a ver, hace 19 grados y hace sol. Y te dice, vives en Valencia. Y dices, vale. Entonces, básicamente aquí hay 2 partes, ¿vale? Y necesitamos datos, es decir, necesitamos ejemplos, ¿vale? Y necesitamos poder de computación. Es decir, tenemos que repetir un proceso que es muy simple, pero lo tenemos que repetir muchas veces. Entonces, digamos que lo que quiero que os quedéis con esto es que para entrenar a una inteligencia artificial se necesitan muchos datos y se necesita mucho poder de computación para poder conseguir modelos muy buenos, por así decirlo. Entonces, bueno, pues ¿qué empresas tienen muchos datos y mucho poder de computación? Pues Google, Amazon, Spotify, Netflix, ¿vale? Entonces, imagínate que tú tienes una empresa y quieres analizar, pues no sé, la gente te pone feedback, te pone como opiniones en TripAdvisor, o te pone opiniones en mail, o te pone opiniones en un blog, o lo que sea. Y dices, vale, bien, pero es que yo no tengo millones y millones y millones de datos para entrenar al modelo, ¿vale? Entonces, no lo vas a poder hacer. O no tengo una capacidad de computación bestial como la tiene Google. Entonces, hoy en día ya existen modelos que vienen preentrenados, ¿vale? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, un algoritmo que, dependiendo de una frase, te diga si el sentimiento de esa frase es positivo o negativo, ¿vale? No hace falta que tú entrenes el modelo. Le vas a poder comprar a Google el modelo, ¿vale? Para poder básicamente generar esta predicción con tus datos. Y esto, evidentemente, se puede aplicar para millones de cosas. Y esto es un poco donde ahora y en los últimos años estamos viendo el inicio de algo que no sabemos dónde va a acabar, básicamente. Y esto de input, model, output, aquí está muy simplificado. Evidentemente, hay mucha complicación en cada uno de los 3 pasos, especialmente en el modelo. Hay muchos tipos de modelos muy complicados que requieren muchos conocimientos matemáticos que están más allá de mi capacidad, pero básicamente le podrías, por ejemplo, una canción. Si tú puedes entrenar a un modelo diciéndole, mira, cuando escuches este acorde, el siguiente acorde es otro acorde. Y básicamente te las apañas para que el modelo, dependiendo de un acorde que ha escuchado, genere otro acorde nuevo. Entonces, hoy en día ya hay modelos que generan canciones cuando han sido entrenados con otras canciones, con otros acordes, ¿vale? Pero el proceso es el mismo. Igual que nuestro modelito aquí le estábamos básicamente dando ejemplos de qué temperatura hace y qué tiempo hace y predecía dónde vivíamos, hay modelos donde le vas a poder poner un acorde y te va a dar el siguiente acorde. En Tesla, por ejemplo,
el modelo va a reconocer objetos delante del coche y el output será si gira o no gira, o si acelera o no acelera, ¿vale? Para gente, como sé que hay diseñadores aquí, hay modelos hay modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial que generan ya logos, por ejemplo. Entonces, todos estos logos que estáis viendo están completamente generados por un modelo. No, y no sé cómo habrán sido entrenados, pero probablemente el modelo haya recibido millones y millones de ejemplos de logos, ¿vale? Y pues eso, se va a poder utilizar en muchísimas cosas. Vale, ya para ir acabando, ese sería un ejemplo. Acordaros de antes que hemos dicho que le ponías instrucciones, ahora aquí simplemente a tu modelo le meterías un montón de ejemplos de distintas frutas y el modelo aprendería a predecir si la imagen que le estás poniendo es una naranja o un plátano. Y luego lo otro, que es un poco más complicado, que es Deep Learning. Aquí, básicamente, en Machine Learning le das los datos de manera estructurada, ¿vale? Le das un ejemplo y luego le dices, sí, vale, dices, esta imagen es 80% naranja y 70% circular. Y es una naranja. Luego el segundo ejemplo es 90% amarillo y 60% alargado. Y es una banana. Cuando, digamos que lo más novedoso en la industria que hay ahora son las redes neuronales y es una situación donde tú no le das los datos de manera estructurada, sino que se los das de manera desestructurada. Ni siquiera le dices qué es una naranja ni qué es un plátano. Automáticamente el modelo aprende a discernir que hay dos grupos en esos datos que le has dado, ¿vale? Y bueno, evidentemente esto es muy complicado. O sea, esto es muy resumido. Pero nada, entonces, básicamente, la idea que creo que quedéis es que hasta la parte de que se necesitan muchos datos y se necesita mucho poder de computación. Y si esto ahora está, digamos, despegando, ¿vale? Y muchas empresas están intentando utilizar este tipo de tecnologías, es porque tenemos muchos datos, porque es más barato hacer computación y porque es más barato almacenar muchos datos. Entonces, si unimos que tenemos muchos datos, que podemos hacer mucha computación y almacenar muchos datos de manera barata, entre comillas, pues por eso estas tecnologías están disparándose. Y nada, pues tampoco me quiero alargar, pero hay muchos canales de YouTube. A este tío os recomiendo que lo veáis. Este canal de YouTube también. Hay muchos cursos para aprender todas estas cosas. Google tiene un curso introductorio muy chulo. El libro está guay para aprender un poco de riesgos que puede conllevar esto. Y esta película está muy guay en Netflix. Y este es un proyecto de Google para usar inteligencia artificial con música. Y ya está. Igual me lo hago un poco más de la cuenta, pero bueno, es lo que hay. Ya está. Ahora ya sabéis lo que tú.